Queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo nuestro espacio. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea. Necochea, Quequén, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen. Este día espléndido, este cuarto día espléndido que se da en nuestra querida ciudad, este jueves 28 de agosto año 2025, con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Frank, gracias por estar. Quien les habla, Susana Rossi, y bueno, disfrutando hoy nuevamente la compañía de Agustín Vidondo. Él es especialista en las 5 leyes biológicas y bueno, disfrutamos muchísimo el encuentro con Agu. Hay tanto por escuchar, por aprender, y de hecho también queremos agradecer a nuestros queridos oyentes y amigos del corazón, Alicia, y Diego, que siempre nos escuchan y bueno, han enviado unas preguntitas que ya se las compartimos a Agustín, y por supuesto siempre con la idea de ir ampliando la percepción de lo que vemos, de lo que nos pasa, de lo que sentimos. De hecho, estamos inclusive energéticamente, y bueno, esto desde la mirada astrológica, estamos con la luna nueva en Virgo, una energía que de por sí siempre, digamos, propende a lo que es organizar, seleccionar. Pero bueno, pero hay un Urano justamente que está ahí en cuadratura con la Luna y el Sol. Y uno dice, ¿qué significa esto? Bueno, la Luna es este lugar de confort emocional que nos hace sentirnos que estamos bien en donde estamos. El Sol es nuestra identidad, nuestra conexión con lo que nosotros somos. Y fíjense que Urano viene a desarmarnos todo el juego. Cuando viene Urano dice, ¿estás conforme? ¿Estás muy cómodo como estás? Bueno, ahora te voy a traer unas cositas diferentes para que vos veas que a lo mejor hay cosas que aprender, hay cosas que cambiar, hay cosas que ampliar. Y también en cuanto a esta energía de nuestro Sol, que es nuestra esencia, lo que somos, pero en nuestra esencia profunda, ¿no? Como seres, que también nos invita este Urano a que podamos ser nosotros mismos los dueños de nuestro barco, que podamos conducir nuestros barcos, nuestra vida. Y para conducir este barco que es nuestra vida, obviamente lo importante es la información y la apertura suficiente para poder estar escuchando cosas diferentes que luego nuestro ser va a empezar a ver cómo lo va acomodando. Así que bienvenido, Agustín, y bueno, gracias por estar. Hola, Su, buenas tardes, gracias otra vez, saludos para todos. Y vamos con las leyes biológicas, ¿vamos? Bien. Vamos. Repasamos. Dale. Tenemos que recordar que cuando hablamos de las leyes de la biología, estamos hablando de una ciencia exacta, una matemática biológica que se cumple en el 100% de los casos. ¿Sí? Bueno, la primera ley biológica nos cuenta de dónde proviene la enfermedad y se produce a raíz de una situación que vive la persona en contexto de choque biológico. Un choque biológico es una situación inesperada, que te agarra a contrapié, altamente dramática, vivida en soledad, que no tiene solución inmediata y que la persona no la puede compartir, no se siente compartido. En ese momento se dispara un programa biológico a 3 niveles, a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico. ¿Sí? A nivel psíquico con un cambio de comportamiento, un enojo, un rencor, una bronca. A nivel cerebral, una necrosis en el relé, en el foco de Hammer. Y en el cuerpo una adaptación biológica, con un pleno sentido, ¿verdad? Claro. Ahí es, bueno. Y la segunda ley de la biología se aplica y se cumple solo si la persona resuelve el conflicto. ¿Sí? Y tenemos una fase de conflicto activo con simpaticotonía, una fase de vagotonía, ¿sí? Y dependiendo a qué órgano adapte el cuerpo, si pertenece al viejo cerebro o al nuevo cerebro, va a haber en fase activa un crecimiento celular del viejo cerebro y una descomposición en la fase de reparación. Y si pertenece al nuevo cerebro, va a haber una úlcera o necrosis y un relleno en porción más que antes en la fase de reparación. Una epicrisis entre la PSLA y la PSLB, y luego la vuelta a la normalidad del órgano. En algunos casos con la mejora, ¿sí? Si pertenece al nuevo mesodermo, queda la mejora.
Fíjate que aquí lo que vos estás diciendo y que es tan importante es lo que nosotros, ¿no?, entendemos o entendimos siempre como enfermedad, que estuve buscando el significado etimológico, ¿no?, de enfermedad, que viene de infirmitis, que significa falto de, y firmitis, fuerza, fortaleza, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de enfermedad decimos ¿qué es lo que quiere decir? Obviamente que uno está sin fuerza, está sin fortaleza, ¿no es cierto? Pero evidentemente nuestro inconsciente colectivo siempre lo asociamos con algo que nos asusta, que realmente pensamos que eso viene o para dañarnos, para castigarnos, que hay que ver cómo la luchamos, ¿viste? Estamos mucho como decir, estoy luchando contra. Entonces, lo que vos nos planteás, de acuerdo por supuesto a las 5 leyes biológicas y este gran doctor Hammer, que como contaste en el primer capítulo, a través de su propia experiencia personal, es que descubre todo este comportamiento biológico sabio del cuerpo y que en realidad lo que nosotros creemos que es algo que nos viene a castigar como una enfermedad, en realidad es justamente que se activa un programa biológico para salvarnos, ¿no? Es la reacción biológica del cuerpo que no tiene ningún propósito de mandarnos al otro lado, sino de reaccionar justamente, ¿no?, para evitar esto. Por eso la incoherencia a la hora de decir voy a luchar o voy a combatirlo. Exacto. O quiero curarlo o quiero sanarlo. Exacto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Por eso no es una pseudociencia, no es una terapia alternativa. Las leyes de la biología son una ciencia. ¿Sí? Es una ciencia. Una ciencia exacta. Hay un sistema biológico sensato que se adapta a lo que estamos viviendo, ¿sí?, con el objetivo de resolver el conflicto, de sobrevivir y seguir avanzando y evolucionando. Por eso vemos que cada día hay más enfermedades, hay miles. Bueno, eso quiere decir que hay más conflictos. Hay más conflictos, ¿sí?, tal cual. y hay más adaptaciones biológicas. Exactamente, vos dijiste justamente que vivimos en una sociedad parabiológica, o sea que absolutamente no tiene, digamos, coordenadas de salud, al contrario, ¿no? Digamos, de por lo menos de poder poner en práctica lo que es la propia sabiduría de la biología. Estamos siempre en contra de la corriente, entonces obvio que hay una pregunta muy interesante que nos hizo Alicia cuando ella dice, conocer todo esto, que es tan importante, ¿no?, nos habilita o nos posibilita a tomar herramientas o a utilizar, ¿no?, alguna, no vamos a hablar de fórmula porque no existe, pero quizás hábitos, comportamientos que nos ayuden, porque suponte, una noticia que te impacta, que realmente es muy grave, ¿no?, que puede llegar a ser el accidente de un ser querido, o puede ser, como yo conté en el primer programa, ¿no?, lo que pasó con nosotros con respecto a nuestra casa, la pérdida de una casa. Eso te impacta, evidentemente te impacta. Entonces uno dice, pero lo puede evitar, Agus? Bueno, el lunar sale a raíz de un choque biológico de ataque. Claro, como le pasó a mi marido con el lunar atrás. Pertenece, claro, al viejo mesodermo y son conflictos de protección. Bien. Ahora, el nuevo mesodermo, que es el grupo de lujo, ¿sí? Fíjate, estábamos hablando del gimnasio. Sí. Son conflictos de desvalorización. Entonces, una persona que se ve al espejo y se siente desvalorizada, se anota en el gimnasio, sí, empieza a hacer pesas, sí, ¿sí?, y después de 2 o 3 meses se mira al espejo y se ve que el cuerpo cambió y se revaloriza. ¿Sí? Bueno, en la fase activa del conflicto, en la desvalorización, hay una necrosis en la brújula de Hammer. Y en la fase de solución hay un relleno en porción más que antes. El músculo crece, me veo mejor, me revalorizo. Claro. ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Qué buen ejemplo. Ahora, hablando de lo que nos dice Alicia, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Agus? Porque evidentemente no podemos parar las cosas que nos sucedan, porque las cosas suceden. Entonces, ella escuchó en la otra oportunidad en la cual estuvimos y decía, y le quedó muy grabado esto de decir, bueno, suponte que estamos con alguien, con cualquier amigo y demás, y tenemos ganas de ir a surfear, ¿no?
Entonces, ok, tenés la tabla y vos decís, bueno, ok, está bueno para ir a surfear. Entonces, con esa persona con la que estás le decís, ¿querés ir a surfear? Y el otro te dice, ¿sí o no? Entonces vos decís, ok, no pedirle ningún tipo de explicación en el sentido de decir, si es sí, es sí, y si es no. El tema es que el cerebro está diseñado para controlar al otro. Ah, ¿Sí? claro, claro. Bueno, mira, A ver, contanos. vamos, te comparto esto. Tenía ganas de compartirles una pequeña mini experiencia que presencié Sí, y luego otra que es un poco más intensa, pero que terminaron bien. Yo tenía alrededor de unos 11, 12 años, estaba sentado en el comedor de mi casa y en la cocina estaba mi mamá con un compañero de trabajo, con un amigo, y yo me daba cuenta que había mucho drama en el ambiente, ¿sí? Me parece que lloraban, bueno, veía que él se movía inquieto, me di cuenta que algo pasaba. sí, En un momento, mi mamá se levanta, me mira, la miro, entonces le pregunto, ¿pasa algo? sí, No, no pasa nada, bueno. Bueno, el drama seguía, obvio. sí. No estaban tomando mate, estaban... No, algo, Sí, algo estaba algo pasando pasaba. y grave, parece. Entonces cuando se levantan los dos y me miran que estoy ahí en la mesa del comedor y bueno, y entonces mi mamá me dice, bueno, Agus, mira, lo que sucede es que acaba de salir él ¿Del del médico? médico Ujú. y le dieron un diagnóstico de cáncer. Y estamos reangustiados, bueno, y era por eso, bueno, te asusto, no sé qué. Y esa fue mi primera experiencia, ¿sí? Con este tema. 11 años y yo recuerdo que miré y dije, ¿y si se equivocaron? Ah, sí, te surgió. ¿Y si se No, bueno, equivocaron? ¿cómo se van a equivocar? Que vino él, bueno, todo lo que te dicen. Obvio, no cuestiones, no preguntes, ¿sí? Tal cual, lo dijo el médico. Bueno, Ok. el tiempo pasa, pasa un mes, 2 meses, creo, Mm, ¿sí? sí, Bueno, pasó. o sea, a esa edad, bueno, No. pasa el tiempo, él viaja a otra ciudad, a un Sí, especialista, sí. y cuando llega allá, no solo que el síntoma ya había desaparecido, sino que el que lo revisa le dice que no tiene nada, que está bien. ¿Se habían equivocado? No se sabe. Obvio que el médico con la mejor intención se puede equivocar como cualquiera. Como cualquiera. Ahora lo entiendo desde las leyes biológicas. Tenía una adaptación, resolvió el conflicto, estaba en vagotonía, fue a hacerse ver, le dijeron que estaba enfermo y querer luchar, como dijiste vos, ¿sí? O querer combatirlo o agarrarlo a Combatirlo, tiempo, te sí. lleva a fase activa de otro conflicto que fue el diagnóstico, más todo lo demás, ¿no? Lo que piensa tu familia, lo que quieren que hagas, lo que no quieren que hagas, ¿sí? ¿Qué Obvio, decisión vas a tomar? obvio, porque la decisión no la tomas solo, está Ahí todo entra un grupo, paralicia, ¿no? cómo se confunde todo, ¿verdad? A partir de ese momento, cuando te veía ese compañero de tu mamá, decía, Yo recuerdo que lo veía siempre en el área de la playa porque él vivía ahí, enfrente de la playa, y me decía, Agustín, benditos los ojos que te ven. Claro. Bueno, esa fue mi primera experiencia con el cáncer. mm, Creo que cualquier chico a esa edad, sí, posiblemente haya dicho lo mismo que dije yo, porque no miramos películas de drama donde te muestran no, cómo no, sufren no, todo y todo no, lo malo. no. Fue inocente, fue... ¿Y ¿Y si si se se equivocaron? equivocaron? Claro. Claro, que podía ser. Ujú. Bueno, así que esas cosas nos van marcando porque tenemos conflictos que son parte del instinto, Claro, ¿sí? Como los choques biológicos del viejo cerebro, un choque biológico de carencia de algo vital en el hígado, ¿sí? Que puede ser comida o dinero o familia o algo, no lo podés trascender o ujú, entender. Tenés que resolverlo, tenés que encontrar comida, tenés que conseguir dinero. claro. Entonces, 10 sí, cuando tenía 23 años, cuando tenía 23 años, Ujú. una situación similar, un poco más cercana. Cercana, sí, eh, Mi novia en ese entonces fue a hacerse un chequeo de rutina sí, laboral, sí, ¿sí? Le dijeron sí, anda a hacerte el chequeo para, bueno. sí.
Y a los pocos días la contactan para avisarle que le había dado cáncer en el diagnóstico, ¿sí? Que tenía cáncer. Mm. Entonces cuando me lo cuenta, que lo recuerdo patente, por eso uno el choque biológico lo Claro, recuerda. lo recuerdo. Cuando me lo cuenta, hablando de surfear, yo vivía en Hawái, vivíamos en Hawái. Otra vez, lo menos que se te puede cruzar por la cabeza es pensar en una enfermedad y drama. Si estábamos todo el día en la playa, en la Claro, naturaleza, es un claro, paraíso. Bueno, claro. yo la miro y le digo, yo te veo bien. ¿Viste? Porque claro, Claro, 20, estaba bien. 23 años, claro, yo te veo bien. Le digo, para mí estás bien. Y me dice, eso es lo más raro, yo me siento re bien. Bueno, digo yo, qué raro, también se habrán equivocado. Bueno, va a estar todo bien, bueno, va a estar todo bien. Mientras tanto, nosotros hicimos unos ejercicios energéticos, tipo Reiki, Bien, algo así. bien. Y da la casualidad que en ese entonces había un amigo mío allá de visitas Sí, y él había hablado con un familiar que estaba en otra parte del mundo y este familiar había sido diagnosticado con cáncer y él había viajado a otra parte del mundo, a una clínica, enfrente al mar, también en una playa, todo natural. Y quizás estuvo ahí 1 o 2 meses y bueno, en ese entonces decíamos, se curó, sí, se lo curó. Entonces yo le comparto a él esto, porque sí. la primera reacción que tuvimos fue, bueno, no vamos a decir nada, yo no le digo nada a mi familia, ella no le decía nada a su familia, no le decíamos a nuestros amigos, a nadie, para que nadie influenciara en, Bien, ¿sí? bien, bien. Ahí tenés cómo el choque biológico no se puede compartir. No, ¿Eh? no, es ¿Ves? verdad, Bueno, es verdad. ahora lo analizo así, en ese momento lo Pero analizo. fíjate qué sabios en ese momento ustedes ya, Bueno, como te los digo, dos. 20 años no pensás en esas cosas. No, pero evidentemente tenían cosas internas ustedes de mucha, como decís vos, de mucha conexión con lo natural, Estábamos todo el día en la interno. naturaleza. Sí, Y bueno, entonces mi amigo, le comparto a mi amigo porque estaba en mi casa, ¿sí? sí. Y entonces me dice que él había hablado justo con este familiar y bueno, me cuenta esa historia, así que la primera vez el amigo y compañero de trabajo de mi mamá se había curado ¿Curado? supuestamente, Sí, no tenía nada cuando fue, cuando sí. pasó el tiempo, por eso, dale ya, hacerte ver ahora, hay que agarrarlo a tiempo, en mi experiencia, Sí, ¿sí? Eh, entonces, claro, para mí era, todo se resolvía. Y a ella era la primera vez que le pasaba, ningún amigo, entonces no teníamos con qué comparar, claro, ¿sí? claro. Y como te digo, no mirábamos películas de drama donde te muestran toda la otra parte. Sí. Eh, bueno, pasa un mes, 6 semanas, protocolo obvio, te dicen, bueno, primero cirugía, ¿sí? Mm, Y después, y así como hiciste vos recién, mm, así hacen todos y se lo contás, por eso uno a veces evita contarlo. sí, Y después, bueno, todo lo químico que sabemos bueno, que sí, ya todos saben, sí. ¿sí? Y bueno, teníamos que transcurrir ese lapso de 6 semanas, así que hacíamos estos ejercicios energéticos, y bueno, que iba a estar todo bien, y estábamos bien, ella estaba re bien. Pero digamos, o sea, estaba bien y ustedes no recurrieron a la medicina o sí, Bueno, la cirugía, a la cirugía. era una pequeña cirugía, Bien, porque bueno, bien. ¿viste? Era una Sí, pequeña cirugía. Bueno, ella, no voy a profundizar ahí, pero tenía asistencia en el mejor hospital que existe allá en Hawái, que bien. es gigante, vos pasás y lo ves que, bueno, es Sí. una obra de arte parece, pero Ujú. adentro, bueno, pasa lo mismo que en todos lados. Y va a la cirugía y cuando van a hacer la cirugía no hay nada, No hay nada. no hay nada, Extraordinario. no hay nada. O sea que abren y no ven nada. Para sorpresa de todos, no No, no tenía nada, encontraban nada. estaba resuelto. Entonces, más allá de que después tuve otras situaciones de conocidos y bueno, y con todo esto que llegué ahora Sí. a las leyes de la biología, entendí más cosas. En ese entonces se terminó, listo, resolvimos, ni nos preocupamos. Ya está. Por eso depende de la percepción de la persona. En Claro. esos conflictos que se fueron agregando a nosotros que se nos fueron dados, por así decirlo. Alguien nos los puso en nuestra mente, en Vos nuestro sabés que sí. ambiente, Vos el sabés que miedo, sí. porque
Si a un chico vos le enseñás que existe todo esto y que te pasa esto y que se te diagnostican, te quedan, como dicen, mira, me acabo de acordar de otro, te quedan 3 meses y no sé qué, todos conocemos el efecto placebo. Tal cual. Tomate esta pastilla que se te va a pasar y a la persona se le pasa, ¿sí? Bueno, Ujú. ahora lo entendemos, no en todos los casos se pasa porque si recae, bueno, ahora lo entendemos, pero un diagnóstico, te quedan 3 meses o tenés una enfermedad mortal, o no, Obvio, es ya todo lo ahí. contrario al efecto, es Claro. nocivo, ¿verdad? Y la Entonces biología. habría que considerar la idea de, bueno, sí, es complicado el tema, es difícil. No, pero sí, es complicado, pero sí hay algo muy, muy importante. Y bueno, para quien recién conecta, estamos aquí con Agustín Bidondo, especialista en las 5 leyes biológicas, hablando de casos, ¿no? Casos que son muy importantes que los traigas. ¿Por qué? Porque realmente cuando alguien atraviesa una situación así, de un diagnóstico, bueno, lo hablamos en el primer programa con respecto a mi esposo, como tantos de los que están escuchando, ¿no? Un diagnóstico fuerte, intenso, ¿no? Es impresionante todo lo que se le disparó en la cabeza, en ese momento, en ese instante, ¿no? Y toda la ansiedad y todo lo que seguía después en su cuerpo, en su cabeza y demás, para lo que sigue. O sea, que todo ese factor, obviamente, por supuesto que no va a ser positivo para el propio ciclo evolutivo del cuerpo, ¿no? Biológico, de reparación, porque está continuamente, digamos, recibiendo nuevos conflictos, aparte de la intervención del núcleo familiar, que convengamos que siempre lo hacen para el bien, pero que lamentablemente en más de alguna oportunidad hay gente que te dice, yo me fui a hacer esto porque me dijeron y realmente no tenía paz, si no lo hacía, ¿no? Hasta eso, porque suponte que vos te parás y vos decís, ok, este es mi cuerpo, ¿no? Porque siempre están así, pero te amamos, pero vos sabés que sos, bueno, ok, pero es mi cuerpo, yo decido. Y si vos te plantás en esto, que es muy difícil, pero en realidad por eso creo que cada vez estamos más preparados para ir empoderándonos. Cuando vos te parás y te haces responsable de las consecuencias, sean que se resuelvan o que no, es una decisión que en definitiva te ayuda a poder llegar a tomar una decisión desde tu propia perspectiva, ¿no? Desde lo que vos sentís, pensás y cómo estás parado. Entonces, ese es un tema muy interesante. Hemos hablado también con una profesional de odontología, que ella hablaba justamente, ¿no? de cómo influyen estos diagnósticos, que no vamos a descontar, que obviamente un profesional médico no lo va a hacer por mal, te va a dar su diagnóstico de acuerdo a su perspectiva, de lo que él piensa, y eso está bien, pero cómo impacta, ¿no? Y no digamos paciente, en el que lo escuche, de tal forma que a veces parecería que vos no sos dueño de vos, sino que en realidad es ese médico o son esos profesionales los dueños tuyos, ¿no? Porque yo lo he visto en muchas cosas, no solamente en una enfermedad como cáncer. Por eso hablamos de que la salud es una responsabilidad. Yo soy responsable de mi salud, de mi propia coherencia biológica. Para Alicia que preguntaba, Sí, bueno, ¿qué hago? Y intento hacer lo que quiero hacer, dejo de hacer lo que no quiero hacer. coherencia. Claro, coherencia. Y empiezo a resolver. Empiezo a poner orden. ¿Sí? El cerebro te deja resolver desde el más nuevo hasta el más viejo, va en orden cronológico. Desde el más nuevo al más viejo. A ver, contanos. Muchas veces decimos, voy a ir a resolver esta situación. Y aparece algo en el camino. Sí, Y bueno, tenemos que resolver eso para luego ir a resolver esta otra. O decimos, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer hasta que no termine con esto. ¿Ves? sí, ¿Ves? Bueno, inconscientemente, pero está ahí. ¿Sí? está Es ahí. el cerebro el que hace eso, va en orden. Y con respecto al diagnóstico, la persona, Hammer ya lo contaba, que la persona a raíz del diagnóstico entra a un estado de choque biológico, obvio, porque la mayoría lo vive como un choque biológico,
de shock, queda así como en un estado de alarma, y ahí no puede profundizar, no tiene tiempo para estudiar esto, para sacarse otro tipo No, de consulta o por más que vos le quieras compartir, bueno, probaste con las leyes de la biología, viste que, ¿por qué tomátelo con calma, como decimos? No, no, ya, bueno. Ahí vemos también, bueno, la parte del negocio, que no vamos a entrar ahí, pero hay un negocio. que te apura y te Y hace lo más apurarte. importante de estas mini experiencias, mini testimonios, ¿sí? Porque Mini grandes, sí, sé sí. que cualquier persona en su casa que está escuchando lo va a poder asociar o relacionar con algo que le pasó, o a algún familiar, o a alguna persona, a algún conocido, a algún amigo, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a tomar conciencia. Che, pará, ¿qué pasó acá? Le dieron un diagnóstico de cáncer, pasó el tiempo, se fue a ver con un especialista, le dijeron que no tenía nada, ¿sí? Eh, en el otro caso lo mismo, cáncer, primero cirugía, va a la cirugía, No había para nada. sorpresa de todos no había nada, pero ya estaba en la cirugía, ¿me explico? Te explico, sí, total. Ya estaba todo armado. Bueno, entonces, que el mensaje, si un chico de primaria, Ujú, que no le hemos puesto todos estos miedos, sí, ¿sí? Ni todas estas ideas, ni todas estas cosas, que quiere ir a jugar y está pensando con quién va a ir a jugar y a dónde va a... Bueno, inocentemente puede decir, y si se equivocaron, como respuesta a algo que los adultos no encuentran una respuesta, porque por lo visto no la encontraban, porque la angustia era terrible. Yo recuerdo eso, el drama, el llanto. eh, y bueno, y después ver a la persona que al poco tiempo, al mes, mes y medio, el síntoma había desaparecido. Yo observé el síntoma ese día, ¿sí? Pero para no entrar en esas cosas. claro. Y era muy obvio y se le fue, desapareció. Así que bueno, esa fue mi primera impresión. Mi segunda impresión, mientras tanto mi amigo me compartía la de su familiar Sí. que había hecho un tratamiento natural. Ahora, cuando hablamos de un tratamiento natural, A ver, muy importante eso. nosotros, Mm, nosotros eh, tenemos moduladores para la fase activa, como dije el otro día, y para la fase de solución, ¿sí? Para calmar el dolor, para ayudar a eliminar piedra, un montón de... Y en la fase de conflicto activo, algo que te relaje, así no lo vivís con tanto drama. Y en la fase de reparación, algo que te levante. sí, Imagínate que con un diagnóstico del viejo cerebro, del verdadero cáncer, que estás en fase de reparación, si te tenés que levantar a hacer tratamiento, y el medicamento es un simpático tónico, interfiere el proceso. interfiere. La tintura acompaña. Por eso en un proceso natural una persona puede decir, he escuchado muchas veces, muchas versiones diferentes, tomé 2 meses de jugo de zanahoria y me curé, hice esto y me... Bueno, lo que sucede es que el cuerpo se repara solo, Claro. Y que eso que está tomando, como es natural, no va a intervenir, no no va a va, digamos, a interferir, claro. interferir, no va a Entonces, interferir. pero siguen estando en el viejo paradigma pensando que hay algo que curar. Cuando en realidad se va curando solo. Cuando decimos que no es una terapia alternativa esto, es porque la terapia alternativa también cree que hay algo que curar o sanar. Y si vos estás todo el día pensando que te tenés que curar, ¿qué quiere decir? Quiere decir que pensás que estás enfermo, Claro. Sí. ¿sí? Bueno, eso que vos decís es muy importante. ¿Por qué? Porque al principio lo dijiste, hoy hay muchas más enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchos más conflictos. Ahora, ¿por qué hay muchos más conflictos? Porque la sociedad es parabiológica. Exactamente. Entonces, el elemento enfermedad no está visto como un elemento de, ok, hay un choque biológico que yo recibo en mi organismo, entonces mi organismo está activando un programa para qué, para que me está, además, me está llamando la atención, porque ¿qué quiere decir? Me está llamando la atención, porque suponte si este choque biológico no me hubiera generado ningún efecto físico, ¿sí? No solamente yo no hubiera tomado conciencia de eso, sino que en definitiva el cuerpo no estaría en condiciones de sostenerse sano en el cuerpo, ¿no? O sea,
Y esto es lo que a veces es tan complicado, corrernos del modelo de que lo normal es la enfermedad cuando en realidad te estás curando, ¿no? O sea, que la enfermedad es justamente es sinónimo de que tu cuerpo está recuperándote, y que entonces eso me permite a mí, a través de estas 5 leyes, ¿no? Darme cuenta de cuál fue el detonante. Porque es importante darme Sí, es cuenta, es lo más importante, ¿no? porque Porque si no después puede recaes. recaer, ahí está. Ahí es cuando entra la persona en fatiga biológica, después le dicen que es crónico. Claro, y te dicen, bueno, esto es chao, con la pastillita toda la Mira, vida. para el cerebro todo es real y todo está pasando ahora. Por eso cuando hablamos de estas cosas del pasado, como expliqué la otra vez, viste, te Sí, agarran, resurgen emociones. ¿Sí? claro, Eh, Me acordé de este otro caso. sí. Bueno, el diagnóstico no todos lo viven como un choque biológico, Ajá. pero sí la mayoría de las personas, a raíz de ese choque biológico, de ese diagnóstico, entra en fase activa de Ujú. conflicto. Ahí vemos la bajada súbita de peso Ah, sí. por el derrumbamiento de la existencia, porque se activa el programa biológico de los túbulos colectores del riñón, de sentirse desarraigado, como pez fuera del agua, derrumbado existencialmente. Eh, bueno, ahí vemos, bueno, te diste cuenta, bueno, Mm. cómo sabemos si la persona está reteniendo líquido. Le ves que tiene bolsas de agua debajo de los Debajo ojos. de los ojos. Una persona que no ha estudiado medicina observa a otra y le dice, che, ¿te está pasando algo? ¿Tenés una cara? Es verdad, la cara te Bueno, transmite la todo. biología otra vez nos estás contando, ¿Qué está pasando? claro, no nos miente. No. Cuando yo le compartía a mi papá esto de que había pasado con mi novia en ese entonces, él me contó una similar, una mini historia similar. Y me dice, yo recuerdo que en la década del 80, 90, hace rato, un conocido que vivía en Europa le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. Sí. Se compró una moto grande, de esas para ir de viaje, De viaje. con su mujer, con su señora, y se fueron de viaje. Pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, 9 meses, pasó un año, y claro, a él le había quedado esa historia como, es posible, Es posible. es posible. Acá hay algo raro. Bueno, eh, J.D. Rockefeller, Sí. no el de ahora, el de El de antes, antes. tenía para su familia médicos homeópatas. Mm, Lo mismo que la realeza de de Inglaterra. Inglaterra. El tema de sacar la homeopatía era instalar el sistema de prescripción, Sí. ¿sí? Que también lo manejan todos ellos. Ya Obvio. sabemos lo del reporte y todo eso. Sí. Entonces, cuando hablamos de las leyes de la biología y de este sistema biológico sensato, tenemos que entender que aceptar el conflicto que se presenta día a día, que vos dijiste, hay que prestar atención porque el síntoma nos está diciendo algo, nos Ujú, cuenta algo. ujú. Ese aceptar el conflicto es vivir con el síntoma, es vivir adaptado a una sociedad parabiológica. Claro. Porque también hay, y eso hablándolo con mucha gente, ¿no? Hay una, a ver, ¿cómo te podría decir? Una percepción de que realmente, como vos decís, como la sociedad es parabiológica y como todo es incoherente y hay que sobrevivir, entonces, bueno, esa pastillita para dormir hay que tomar, o si el estómago me pasa algo, quiero resolverlo ya. Y también todo esto es lo que en definitiva se suma, ¿no?, a un negocio que ya no es multimillonario, es mucho más, ¿no es cierto?, que es medicación, eh, y bueno, todo lo que significa esto, ¿no? Entonces, vos fíjate que
que en realidad en esta gran incoherencia que es vivir, hay muchos ganadores en esta incoherencia, ¿no? Hay muchos que económicamente ganan mucho. Ahora, el tema es, ¿qué pasa para este ser humano de a pie, ¿no? Este ser humano de a pie que evidentemente tiene que hacer yo creo una gran transformación interna. Vos hablas de coherencia, me parece extraordinario. Pero lograr la armonía. Lograr la armonía. La homeostasis. Claro. Por eso es una responsabilidad. Una vez que, bueno, por eso comparto estos pequeños testimonios, porque a raíz de eso te genera una duda, la duda te genera curiosidad, empezás a investigar por tu cuenta, empezás a preguntar, che, ¿de qué se trata las leyes biológicas? Bueno, a ver, explícame. Bueno, por eso te haces responsable. No es un derecho. No. No es un derecho, es una responsabilidad. Otra cosa que te quiero preguntar, a ver, para Alicia, ¿no? Cuando ella dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace particularmente Agus? ¿Qué hace Agus? Agus ya tiene una tranquilidad que yo te digo, yo desde que la primera vez que te conocí estudiando ley natural en el 2020, ya esa paz interna, hay seres que tienen esa paz, ¿no? Ya, otros que no. Pero seguramente, además de esas cualidades tuyas o esa cosa que ya viene con vos, hay cosas que sí también le has agregado a tu vida. Contanos. Bueno, la coherencia para con uno mismo. Sí, porque los choques biológicos los vivimos totalmente diferente a otra persona, por eso no aplicaría nunca un protocolo, es totalmente individual y particular, ¿sí? De hecho, cuando vos estás en las sesiones con gente que a lo mejor te llama y dice, yo quiero hacer una sesión con vos, siempre es individual. Sí, es individual. Perfecto. Entonces la coherencia es individual. Lo que es coherente para vos, quizás para mí en un momento lo fue y ahora no. O quizás luego sí. Depende. Bueno, las cosas cambian, ¿sí? El cambio está bueno, hay que cambiar, ¿sí? Una buena alimentación, porque ahí también nos han desviado. Una alimentación, Hammer descubre que para atravesar estos programas biológicos que suelen ser intensos muchas veces. Muy intensos, sí. Porque si en la fase de conflicto activo del viejo cerebro, una proliferación celular durante 3 meses, ¿sí? Con una masa conflictual grande, la fase de reparación va a ser similar a la fase activa, ¿sí? Sí. Pero si el conflicto duró 10 años, ¿sí? Mira el cuerpo, ¿no? Todo lo que... Bueno, cada 3 meses el cerebro degrada el conflicto, aparecen nuevos, la persona resuelve momentáneamente, recae, la recaída es lo peor que hay. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces la alimentación está basada en proteína animal, carne roja, todo lo contrario. Lo que te dice. Por eso, sí. Cada uno que lo ponga a prueba, como digo siempre, no me crean, compruébenlo por ustedes mismos. Sí. Pero bueno, acá es muy fácil de entender eso, ahora lo voy a explicar. Carne roja, o sea, proteína animal y glucosa de fruta. ¿Sí? Proteína y glucosa de fruta. Acá nosotros vivimos en tierra de gauchos. Sí. Es carne, entonces es entendible. Éramos cazadores, recolectores. ¿Recolectores de qué? De frutos. De frutos. ¿Sí? Hay civilizaciones que vivían más cerca de la costa, comían más pescado. Tal cual. Que, bueno, los que vivían más adentro, más otro tipo de carne. Pero siempre era un animal. Sí. Esa es la base. Con eso hay muchos programas biológicos que no terminan de cursar si uno no tiene una buena alimentación. ¿Sí? Porque le falta energía al cuerpo y bueno, a un vehículo gasolero si le echas nafta no va a andar. No va a andar. Va a andar pero diferente. Entonces ahí sí, proteína animal, carne roja, así que a la carnicería. Ahora después vamos a pasar los auspicios. Tenemos un auspiciante que es nuestro auspiciante de hace mucho, ¿viste? Que hablamos. Por eso lo digo. Carnicería Las Carretas.
Bien, entonces, eso y como Mirá, es, y frutas. Sí, fruta. Esto es fácil de discernir. Orgánica mejor. Si es orgánica, Bueno, mejor. y huevos, por ejemplo, que es un Huevos. producto animal con mucho... Miel, por ejemplo. sí, miel Sí, también, miel huevo. cruda, miel Ajá, cruda. sí. Yo consumo hace años 6 huevos por día, a veces más. Los comés de Y distintas yo formas. recuerdo que a mí me enseñaron y he escuchado toda mi vida previo a este conocimiento, Sí, que tanto huevo uno hace o mal. dos por semana, bueno, Sí. pero no huevo frito con aceite, ese aceite no va, No, ¿ok? claro. Entonces, fíjate vos que si una persona que tiene una alimentación vegana Sí, o vegetariana, sí, ¿sí? Lo primero que le dicen es, bueno, ¿con qué vas a suplementar la falta de proteína? totalmente. ¿Qué quiere decir? Esto para aprender a discernir, Sí, tranquilo, sí, que no es la dieta original. no, Porque si la carne roja te da todo lo necesario claro. para que pueda funcionar y Sí, sí. crecer, bueno, ya sabemos que tenés que consumir carne roja. Sí, Es simple. de hecho hay exámenes de No es, sangre no que es- no es mi opinión, no, no es un no, punto de vista, es algo científico, el funciona así. biológico. Biológico, comes carne y el organismo, la inflamación es mucho menor, el programa biológico cursa muy rápido, yo lo comparé con antes, ¿sí? Entonces Antes digo, comías otra dieta. estoy con vagotonía, me quedo en mi casa haciendo reposo, aplico hielo en la cabeza, ¿sí? No gasto energía. ¿Y como? Ese día como. Claro. Como carne, como fruta, me hago Sí, sí, licuado y como huevos con miel, me hago sí, omelette sí, con miel. Queso orgánico, claro. no, bueno, Sí, queso orgánico. Y bueno, esa es una de las cosas que hago. Y te vas a dar cuenta que cuando uno cambia la alimentación, porque a ver, el carbohidrato es azúcar en sangre. sí, Entonces, todo lo que es carbohidrato, las verduras, no aplica para esto, es carne roja y fruta. Uno empieza a hacer el cambio con esta alimentación que tiene que ser progresivo como todo, claro. porque en la naturaleza nada es brusco, ¿sí? Todo es Es gradual. paulatino, sí. eh, y vas a notar un estado de tranquilidad que antes no. Fíjate vos, totalmente diferente a lo que se piensa, Claro, porque hay quienes te dicen no, porque ya en la época de los romanos la carne que consumían los hacían muy agresivos y no, quizás no solamente comían eso y hay que ver qué otras cosas, ¿no? Pero vos fíjate cómo también muchas cosas vinieron también del sistema, que es lo que hablábamos nosotros en la otra oportunidad. Realmente estás haciendo eso porque te hace bien, lo haces por conciencia o porque en definitiva sin que te des cuenta es algo que también va viniendo de arriba dentro del sistema para debilitarte y también para evitar que te empoderes, ¿no? Porque la cosa es que no es nosotros, fácil, el cuerpo nuestro es biología, es el biología, estudio de la vida, y tenemos que estar conectados con la naturaleza. claro. Estar en la naturaleza, descalzos, eso ya lo sabemos. Nosotros Sí, que tenemos la playa, sí, ir a caminar por la orilla, sí, poner los pies en el agua de sí, mar, bañarnos. sí, una maravilla. Un día en la playa te cambia Te la cambia vida. la vida. Después dormís, tenés hambre, estás tranquilo, no te acordaste de nada, mirás al No, horizonte que no hay nada, o sea, una maravilla. estás tranquilo, claro. Entonces, Yo, todo eso se puede aplicar, pero igualmente, si la persona, el choque biológico no lo puedes evitar porque, sí, te agarra eso te iba a contrapié. decir. Te agarra contrapié, es inesperado, ¿sí? Ujú. Y que vos estés siendo coherente, bueno, cambio yo o cambia mi mundo alrededor, no intento cambiar al otro. El otro puede ir y hacer lo que el otro, y eso también va a generar conflictos, ¿sí? Sí, porque estamos hablando obviamente de una biología sumamente inteligente que tiene todo para poder repararse ella y verdaderamente que nuestra vida sea una vida plena, ¿no? Pero también estamos hablando que en este proceso, cuando vos tenés una salud buena, también eso implica que tengas más ganas de hacer, que tengas más energía. Y eso también, creo, ¿no? Está enfocado en, ok, ¿qué vengo a hacer acá, ¿no? ¿Qué vengo a hacer en este mundo? ¿Qué cosas me gusta aprender, me gusta A estudiar? vivir. Claro, además de vivir, ¿qué disfrutás? ¿Qué te gusta leer? Y si no te gusta leer, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué información? Bueno, la desvalorización intelectual va a las cervicales.
Ahí va. ¿Sí? Un contexto de injusticia, pero es una desvalorización intelectual. Entonces, lees, estudias, Estudias. haces ejercicio, como dijimos, vas al Claro, haces gimnasio, ejercicios, si te gusta hacer cosas de arte, dibujás, surfear, cantás. pasear, caminar, andar en bici, hacer ejercicio, porque hay que moverse, la vida es movimiento. La vida es movimiento. Y el que está sentado te dice, no, estoy sentado, me Pero el que duele. está sentado y no hace, cada vez tiene menos energía, Hugo, que es lo que uno ve. Y te voy a decir el caso de alguien que yo conocí, que parece algo, no de ciencia ficción, es una realidad, te digo, en un hogar donde sí, eran allá en Buenos Aires, ¿no? Muy supuestamente naturistas, pero no hay que, no sé si realmente, no te puedo llegar a decir si en realidad eran a rajatabla, ¿no? Si seguían, digamos, los lineamientos de todo lo que se considera que integra una alimentación naturista. Pero la carne, por ejemplo, obviamente no se come. Sí, el huevo, la leche, bueno. Pero ¿qué pasa? En unos niños que eran pequeños, lo que ocurrió con uno de ellos, con el varón, era que la madre lo vio que estaba en el jardín y el chico estaba comiendo lombrices, ¿no? Claro, dijo, pero ¿qué estás haciendo? Esto es un asco, si vos tenés comida y demás. Bueno, entonces fueron a consultar, no justamente a un médico de esa especialidad, sino a otro médico y le dijo que, bueno, le hicieron unos estudios, bueno, estaba un poquito anémico y demás, y le dijo que estaban faltando proteínas y que él, el niñito, eh, intuitivamente hizo lo que realmente él sentía que le iba a dar lo que estaba necesitando, ¿no es cierto? Y me quedó, porque digo, qué importante a veces, ¿no? Es, si vas a hacer algo, bueno, analizarlo en tu totalidad y mucho más cuando uno tiene un niño que se está formando su cerebro, su sangre, está formando todo su sistema nervioso, ¿no? Mira, yo el tema de la carne eh, lo profundicé con algunos médicos, uno en Australia, algunos en Estados Unidos. Ujú. Escuché varias versiones. Se dieron cuenta del beneficio de comer carne, ¿sí? Y obvio desconocen las leyes de la biología, pero ellos se dan cuenta que hay pequeños síntomas que han tenido ellos en el transcurso de su vida, que han durado mucho tiempo y que al haber hecho esta alimentación, obvio que seguramente, como muchos otros, han probado no consumir carne o Sí, ser sí, sí, vegetariano. sí. Bueno, y los programas biológicos terminan. O sea, de hecho, yo he dado consultas a personas vegetarianas Ujú. de casi una década Sí, de trayectoria sí, sí. y cuando hicieron este cambio a una alimentación alta en proteína animal, en carne roja, Bien, una ¿sí? diferencia. Notaron la diferencia enseguida en todo el cuerpo. Sí, sí, Aparte sí. se te va esa nube gris que a veces está en el cerebro cuando uno se siente como Sí, abrumado. Se sí. va, desaparece. Eh, Iba a decir algo más. Eh, yo conozco este caso de una chica obesa Mm, que había probado todas las dietas las dietas. habidas y por haber y iba al médico todos los años a hacerse ese chequeo, el peso, todo eso. Y el médico le dijo que si seguía así se iba a morir, porque eso es lo que pasa en el diagnóstico, ¿viste? Es como y la chica se quebró y se largó a llorar y le explicó que ella había probado todas las dietas que hay, que había tenido siempre buena intención de hacerlo, pero que no le funcionaba nada. Entonces el médico le dijo, bueno, eh, de ahora en adelante solo come carne. Carne, sí, solo come carne. Y si prestas atención, quizás alguien tenga un rail asociado, una memoria sensorial asociada a la carne por algún choque biológico. Pero a Ujú. nadie le cae mal la carne, nunca, No, nunca. no. Y bueno, ella hizo lo que el médico dijo y al otro año cuando la fue a ver el médico no la reconocía. Bajó de peso, estaba fuerte. Ahora es flaca y ahora, ya hace años, le enseña a grupos de mujeres a animarse a cambiar la alimentación y Claro. recuperar su vitalidad.
Bueno, vos sin conocer las leyes de la biología. sin conocerlo. Si aplicaran las leyes de la biología sería, no sé si digo más fácil porque depende del caso, acordate que siempre Sí. es único. Sí, sí. Pero bueno, si con el hecho de cambiar la alimentación Ujú. se dan cuenta que hay un montón de programas biológicos que terminan de cursar, porque no terminaban de cursar porque no tenían nutrientes, Claro. le faltaba, Claro. ¿sí? ¿Y sí? Aplicando las leyes de la biología y resolviendo y teniendo esta buena alimentación, intentando llegar a esa armonía, Ujú. ¿sí? A esa coherencia, que la coherencia es la salud. La coherencia es la salud. Y síntomas vamos a tener, porque siempre estamos con algún conflicto, con algo que lidiar, resolviendo, y algún choque biológico va a aparecer, pero Pero el propio organismo... lo identifico, le Claro. bajo el drama, lo comparto con alguien que conozca las leyes de la biología, intento resolverlo lo antes posible. Muchas veces, bueno, se va a resolver el mes que viene cuando vaya a tal lugar, Ah, tal fecha, ¿sí? y se resuelve. Bueno, le bajás el drama mientras tanto y por eso si vos vas a hacer ejercicio y tenés cosas para leer o Sí. estudiar y estás ocupada, te olvidás del conflicto. Automáticamente le baja el drama. Bajar el drama. Por eso una vida sedentaria Claro. te castiga Te más castiga que más. una vida Cuando, con movimiento. claro, cuando Alicia contaba, bueno, el tema de o ansiedad o pánico, bueno, esto también, digamos, todo lo que está vinculado con, o sea, dieta, obviamente, el tema de las actividades que uno hace, La ansiedad, sí, la ansiedad y el pánico son constelaciones cerebrales que vemos en el nivel de psiquiatría hameriana. La ansiedad son dos miedos frontales, que es la ventana telepática que hablamos la otra vez. Ujú. Resuelvo uno de esos conflictos, de esos choques biológicos y la ansiedad se va. Y el ataque de pánico son dos miedos en la nuca. ¿Sí? Ah. Dos miedos frontales, dos miedos en la nuca. Resuelvo uno y se va. ¿Sí? Miedo por detrás, de que suceda algo inesperado. algo Porque inesperado. seguramente, obvio que hubo choques biológicos, ¿sí? Sí. Y genera paranoia, entonces estás alerta, ¿sí? Ah, Y lo mismo frontal, me la veo venir a la situación, me siento con las manos atadas. Resolvés el choque biológico y se va el síntoma. Por eso, dame algo para la ansiedad. No funciona. No, tenés que ir Claro, justamente esa es la al incoherencia, punto querer donde... apagar la ansiedad. No, la ansiedad, como dijiste vos, Sí. si le prestas atención, te está contando algo. Te está diciendo que hay un conflicto, que te va a impactar, que está viniendo de frente, que tenés que hacer algo, que tenés que resolverlo, pero no por el momento. Perfecto. Permanente. Permanente. Lo resuelvo, se terminó. Y si el resultado de resolverlo es hacer algo que, a ver cómo digo, como dije la otra vez, te tenés que separar o tenés que dejar de ir al lugar donde vas a laburar Hacerlo. tenés que ir y resolverlo. Lo tenés que resolver, obviamente. Pero a través de la sesión se puede llegar tranquilamente a Eso al lo punto. sí, encontrar el choque biológico, Encontrar sí. el choque. La persona luego le damos herramientas, estrategias para resolverlo, si es que lo quiere resolver. Obvio. Y, Bueno, y si es pero... que si es que conviene en ese momento resolverlo. Porque también, claro, podés conocer a ver cuál es, o sea, tenés la herramienta, sabés cuál es el choque, pero después, ok, falta, digamos, el momento de la decisión, que eso depende de cada uno, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda? 5 minutos. Tenemos 5 minutitos y tenemos nuestros auspicios, ¿qué te parece? Vale. Bueno, vamos entonces con los auspicios aquí de... Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, y le contamos a nuestra audiencia que los programas de Estamos en Contacto y justamente de Agustín Bidondo van a subirse al canal de YouTube. Ustedes pueden entrar al canal de YouTube Susani Rossi Radio. También están en el canal de Telegram Susani Rossi Radio. Y lo subimos al Facebook de Susani Rossi, para que ustedes lo puedan escuchar las veces que deseen. Vamos con la publicidad y con la Carnicería Las Carretas. Carnicería Las Carretas, calle 521, número 1320 Quequén. Excelente calidad en sus productos, excelente atención. Carnicería Las Carretas, tu lugar. Florería No Me Olvides, calle 62, esquina 65. Envíos a domicilio al 2262 41 43 43. Todas las formas de pago. Florería No Me Olvides, un mundo mágico lleno de aromas, colores y texturas para embellecer tu vida. Reflexología.
Reflexología es una terapia que aplica presión en puntos específicos de los pies, también manos u orejas, que se vinculan a diferentes órganos y sistemas del cuerpo con el objetivo de eliminar bloqueos energéticos y estimular los mecanismos de autocuración. Reflexología con la bella atención de Gabriela Reynoso, aquí en la ciudad de Necochea. Llámala al 383-516-3592. Repetimos, 383-516-3592. Numerología de la mano de Lili Soto. Una carta numerológica te propone acceder al autoconocimiento, conocer a través de tu fecha de nacimiento y también tu nombre y apellido, cuáles son tus talentos, los desafíos que vienes a superar, tu propósito y misión en la vida. Pedí a Lili Soto tu carta numerológica al 2262-2430-55. Nancy Christensen, terapeuta holística, realiza baños de bosque y constelaciones familiares. Llámala al 2262-414513 y disfruta de su guía. Bueno, llegamos creo que al final, pero bueno, nos faltan unos 2 minutitos nos faltan. Estamos con nuestro querido Agustín y algunas sugerencias que quieras dar a nuestra audiencia, y obviamente vamos a seguir en contacto si vos tenés tiempo, por supuesto, porque hay mucho para seguir compartiendo con nuestra audiencia. Y de hecho, los programas como los vamos compartiendo en el canal de YouTube, vamos bajando cada uno de ellos, para que inclusive si ustedes nos lo quieran pedir también se lo podemos enviar al 2262-502706, mi teléfono, y vamos con tu teléfono, Agu, por si quieren llamarte para sesiones. 2262-220434. agustinbidondo@gmail.com. Perfecto. Repetí. Y Agustín Bidondo en Instagram. En Instagram. 2262-220434. Perfecto. Instagram tenés, Agustín Bidondo. Sí. Tenés que aceptar las solicitudes. Estamos pasando de solicitudes. Bueno, Abu, ¿alguna sugerencia para nuestra audiencia? Las leyes de la biología son inamovibles. Nada más y nada menos. Terminamos ahí y después para la próxima leemos algunos de los choques biológicos del viejo cerebro. Me encantaría. Sí. Y seguimos profundizando y dando ejemplos de más ejemplos de lo que vimos anteriormente, pero que se suma a eso, se complementa. Y bueno, estos pequeños testimonios que yo creo que sirven mucho para que puedan empezar a prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos las leyes de la biología que se cumplen al 100%, las empezamos a aplicar, empezamos a resolver, busco mi coherencia, encuentro mi coherencia, ¿sí? Y bueno, me muevo, voy, hago ejercicio, como sano y resuelvo. Me encantó. Y vivo. Y vivo. Porque el cuerpo está preparado para que podamos vivir plenamente. Y ese es un tema, ¿no? Corrernos de este pensamiento, de esta creencia equivocada de que estamos porque estamos para padecer o para sufrir o para enfermarnos. Así que esto es muy importante porque realmente las respuestas las tenemos y bueno, las guías, como en el caso de Agustín, con esta labor maravillosa que estamos compartiendo aquí humildemente en Estamos en Contacto, es una herramienta súper poderosa. Así que gracias, Agu, gracias audiencia, gracias Frank, nos vamos y por supuesto volvemos el sábado, vamos a estar con Holotren, con nuestras compañeras a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por estar y como siempre les digo, abrazo gigante de corazón a corazón. Chau, chau.